Ya chicos, en lo que vamos del taller, nos faltó ver multiplicación y división de racionales, vamos a ver eso, ejercicios tipo y operatoria combinada. Y recuerden que tenemos un receso el 17, el lunes 17, que es cuando vuelven, no tendríamos taller porque todavía no tenemos el horario nuevo. Entonces, una vez que yo tenga el horario nuevo, ahí se los voy a informar. Ya chicos, ¿qué vamos a ver hoy día? Las multiplicaciones y divisiones y operatoria combinada. ¿Sí? Ya estuvimos trabajando un poco con suma y con resta, vimos algunas estrategias rápidas, recordamos el mínimo como múltiplo, vimos esa técnica de multiplicación cruzada que utilizaba Nicole y que le gustó a Cata también. Estudiamos reglas para simplificar, aprendimos la regla del 7, que esa no la hemos estudiado en clases, y aprendimos la regla del 7 también. Ya a ver chicos, en multiplicación o división en Q, o sea, con números racionales. Por lo general, en la prueba, las multiplicaciones y divisiones casi todas salen en fracciones, ¿sí? Son muy poquitas las que salen en decimales, pero cuando salen en decimal, casi siempre la respuesta está en fracción, entonces hay que transformarlo. Nosotros aprovechamos las clases pasadas de repasar transformación. Ya, multiplicación de fracciones. Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, 2/3 multiplicado por 5/6. Ya. ¿Cómo se hacía la multiplicación de fracciones? Los que están acá. ¿Quién se acuerda? A ver, me están escribiendo en el chat. De lado, sí. De lado, Fernanda, muy bien. Siempre hay que revisar que se pueda simplificar para que sea más fácil. Entonces, yo reviso la simplificación en cada fracción. Por ejemplo, 2/3 no se puede simplificar, ya lo sabemos por las reglas. 5/6 tampoco. Pero en la multiplicación de fracciones también se puede simplificar cruzado. Y es necesario que la practiquen para que sea más rápido en la prueba. Entonces, fíjense acá. En multiplicación también se puede simplificar de forma cruzada. Yo me fijo el 2 con el 6. Y el 2 con el 6 se pueden simplificar. Y se pueden simplificar porque son pares. Recuerden que la simplificación cruzada solo se puede hacer en la multiplicación. Entonces, esta técnica que no les gustaba mucho el año pasado es súper útil para que sea rápido el cálculo. El 2 con el 6 lo voy a simplificar. Entonces, eso me va a quedar un 1 arriba, porque lo divido por 2. Y el 6 si lo divido por 2, me queda como un 3. Entonces, me va a quedar un 3 en esa fracción. La otra cruzada no se puede simplificar, así que simplemente la dejamos igual. Entonces, fíjense que simplifiqué de todas las formas posibles y recién ahora yo voy a multiplicar. Y multiplico de lado como dijo Fernanda. El 1 por el 5, que es 5, y el 3 por el 3, que es 9. Y ese resultado no se puede simplificar. Y queda como 5/9. ¿Dudas, chicos? Consulta. ¿Se entiende la multiplicación de fracciones? ¿Se acordaron? Sí, no, tal vez. A ver, otro ejercicio de multiplicación de fracciones. Supongamos que yo tengo con un decimal, eso sí. Sí, perfecto. Las multiplicaciones de lado, eso es súper simple, pero siempre simplifiquen para que sea más fácil, más rápido el cálculo. Por ejemplo, si yo tengo esta multiplicación, vamos a aprovechar de recordar algunas cosas. Ya, por ejemplo, si yo tengo esa multiplicación, ¿cómo se convertía ese decimal que está ahí, especialmente para los que ya han venido a taller? Yo no puedo llegar y multiplicar estas dos cosas. Y ocurre que ese es un decimal periódico, no tiene fin. Entonces no me conviene transformar la fracción a decimal porque igual no tengo idea con quién lo voy a multiplicar. Entonces debo transformar a fracción. Ya, gracias Fernanda. Todo el número sin coma. Ya, ¿y qué se le quita? Porque como es periódico se le tiene que quitar algo. Se le resta lo que está antes de la coma. Sí, perfecto, lo que no se repite. No es lo que está antes de la coma, Fernanda, es todo lo que no se repite. ¿Sí? Porque si es semiperiódico, por ejemplo, hay un número después de la coma que no se repite. Pero claro, en este caso lo que está antes que es el 0. Entonces, eso me va a quedar como 3
en la parte de arriba, todo el número sin coma, se le quita el 0 que no se repite, eso solamente queda como 3. Y abajo, ¿qué número se utilizaba? El 9, profe. El 9, muy bien, Martín. 9. ¿Y cuánto es 9? Solamente uno porque Solamente 1. depende de que si es infinito y los números después de la coma. Muy bien, perfecto. Entonces solamente el 9. Fíjense. Y luego voy a multiplicarlo con el 2 novenos. Y acá les quería mostrar un ejercicio que tiene varias formas de simplificarse. Una persona podría simplificar el 3 con el 9. Otra persona podría simplificar cruzado este 3 con ese 9. Entonces, es un ejercicio que se puede simplificar de diferentes maneras, pero van a llegar a lo mismo. Yo lo voy a simplificar cruzado, ¿por qué? Porque estaba aprovechando de repasar eso, es multiplicación, y yo quiero simplificar cruzado. Entonces, simplifico este 3 con este 9. Me va a quedar en 1, porque lo simplifico por 3, ese 9 queda igual, este 2 queda igual, y ese 9 queda simplificado como 3. ¿Sí? Queda como 3, porque lo estoy dividiendo por 3. Ya, ahí está. Y ahora vuelvo a revisar si se puede simplificar. El 1 con el 9 no se puede, el 2 con el 3 no se puede, cruzado tampoco. Ahí terminé y multiplico de lado. 1 por 2, que es 2, y 9 por 3, que es 27. No puedo simplificar más porque el 27 no es par. Si otra persona decidía simplificar el 3 con el 9 de la fracción roja, llega a lo mismo. Fíjense, si otra persona quería simplificar la fracción que está en rojo por 3, le iba a quedar 1 partido 3 multiplicado por 2 novenos. Y luego multiplica de lado y va a llegar exactamente lo mismo. Solo que simplifiqué de dos maneras distintas y llego a lo mismo. Ya chicos, con multiplicación, ¿cómo estamos? ¿Se Yo entendió? digo que ¿Se está bien, acordaron? profe. Bien, vamos a ver la división. La división tiene dos formas de hacerse y se las quiero mostrar porque a lo mejor a alguien le va a gustar la otra manera y le va a encontrar más fácil. Bien, perfecto. Estamos repasando lo que nos quedó, multiplicar y dividir, y luego solo ejercicios de la prueba. Voy a borrar esto de acá. Miren la división. Yo tengo, por ejemplo, 2/3 dividido 4/5, supongamos. Ya. Primero simplificar lo que se pueda, pero 2/3 no se puede y 4/5 tampoco. Hay dos formas para hacer la división de fracciones. Hay dos. La primera, la que conocen todos, la que suelen conocer todos, que enseñan en casi todos los colegios, es la multiplicación cruzada. ¿Sí? Especialmente para los chicos que llegaron este año. Suelen explicar esta. Multiplicación cruzada. Que no tienen que confundir con la simplificación cruzada. No la vayan a confundir con eso. Una forma es multiplicar cruzado y manda la primera fracción, que es 2/3. Entonces, el resultado del 2 por 5 va arriba. ¿Por qué? Porque el 2 está arriba. Entonces voy a tener 2 por 5, que es 10, y 3 por 4, que es 12. Y ese va abajo porque el 3 está abajo. Y luego el resultado lo simplificamos, ¿por qué? Porque son pares. Se puede dividir por 2. El 10 se divide por 2 y el 12 también. Y me va a quedar 5/6. Ya, esa es una forma, es la forma que hemos trabajado en el colegio, la forma tradicional. Y hay una segunda forma, que yo en el curso se la enseñé a Bastián, porque Bastián se complicaba con cuándo se hacía cruzado y cuándo no. Entonces, esta forma que le enseñé a Bastián se las voy a mostrar a ustedes porque puede ser que a alguien más le sirva. La otra forma, la forma 2, es recordar que las divisiones no existen y realmente son multiplicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo convertir la división en multiplicación. Entonces, ¿cómo le enseñé yo a Bastián? Que él la división la convertía en multiplicación y simplemente multiplicaba. Él solo sabía la regla para multiplicar fracciones. Entonces, ¿cómo se hace esto que es convertir? Convertir a multiplicación. ¿Cómo se hace? El 2/3, voy a dejar acá escrito el ejercicio, el 2/3 se deja totalmente igual, ¿sí? Él manda. Él se deja igual, es el número al que yo quiero dividir, él no puede cambiar.
Entonces lo dejo totalmente igual. La división se cambia por multiplicación. ¿Sí? Esta es una, por la definición, que la división de fracciones no existe realmente y realmente multiplicamos, entonces se convierte en multiplicación. Entonces finalmente yo voy a usar la regla de multiplicar porque yo me enredo con cuando se hace de lado y cuando se hace cruzado, quiero una única regla. Entonces la división se cambia a multiplicación, pero como lo cambiamos, hay que cambiar el número que viene. Y el 4/5 se cambia al inverso multiplicativo, se da vuelta. ¿Sí? Se da vuelta. Lo que estuvimos también haciendo con los reales. Entonces el 4/5 se va a cambiar por 5 partido 4. ¿Se entiende, chicos, la segunda forma? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que siempre se confunde. ¿Cuándo es cruzado y cuándo no? Siempre lo enreda. Entonces, para esas personas, realmente solo tienen que saber una regla, la de multiplicación y hacerlo de lado. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que en este ejercicio que está aquí, como es una multiplicación, yo lo trabajo como multiplicación. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, su compañero que yo le enseñé esto, él me simplificaba cruzado porque podía, luego multiplicaba de lado, hacía todo lo que él ya sabía. ¿Por qué? Porque lo transformaba en multiplicación. Entonces, en este ejercicio, yo puedo hacer todas las reglas que ya sé de multiplicación. Por ejemplo, el 2 lo puedo simplificar con el 4. Y eso me va a quedar 1, y el 4 me va a quedar en 2, porque lo simplifiqué por 2. Y los otros números que no he tocado los dejo igual. Entonces, como se transforma en multiplicación, yo puedo hacer todo lo que sé de multiplicación, simplificar cruzado, simplificar hacia abajo, y luego multiplicar de lado. Y me va a quedar 1 por 5, que es 5, y 3 por 2, que es 6. Exactamente lo mismo que la primera forma, solo que la trabajé como multiplicación. Martín, Cata, Fernanda, Matías, Kevin, ¿se entendió la segunda forma? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? profe. ¿Y cuál prefieren, la normal o la segunda? La segunda me gustó más. Claro, porque no te tienes que preguntar cuándo se hace cruzado y cuándo no. Pero Sí, obviamente, más fácil. sí, y Fernanda me dice que prefiere la otra. Claro, porque es pura práctica. Hay gente que nunca se enreda. Nunca, nunca se le olvida. Pero hay gente que sí se le olvida. Entonces, por eso mostramos la segunda manera. Ya, chicos, vamos a ir a los ejercicios como de la prueba. Los ejercicios de la prueba uno los mira y dice, pucha que son largos. Realmente no lo son si uno tiene las técnicas de simplificar rápido. Esa es la gracia. Ya, miren los ejercicios. Dice, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Esta es una típica pregunta de la prueba del año pasado. Estamos viendo preguntas de la prueba del año pasado de que se liberaron. Y fíjense, son varias operaciones. Fíjense en la letra A, que es una multiplicación de fracciones, y preguntan cuál es verdadera. Entonces yo tengo que calcularlas. Y para eso simplemente es práctica. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que está acá, si usted lo multiplica de lado de inmediato, se va a demorar un siglo. ¿Sí? Porque va a ser 4 por 25, 5 por 8 y va a tener que simplificar. En este ejercicio conviene simplificar cruzado de inmediato. Fíjense que puedo simplificar el 4 con el 8. Y lo puedo dividir por 4. Entonces me va a quedar un 1. Obviamente usted lo hace encima de su hojita. Yo no lo hago ahí para no ocupar mucho espacio. Y el 8 si lo divido por 4 me va a quedar en 2. Y también puedo simplificar cruzado el 25 con el 5. Esa es la gracia de la simplificación cruzada, nos ayuda muy rápido. Si lo simplifico cruzado, el de arriba me va a quedar en 5 y el de abajo me va a quedar en 1. Y luego lo multiplico de lado, que es 5 medios. Y el resultado no es el de acá. Entonces, de esa forma rápida yo sé que la A es falsa. ¿Sí, chicos? Ya, miren la B. La B está marcada, o sea, es la respuesta de la prueba. ¿Sí? Yo siempre les muestro además la prueba con los resultados correctos. Fíjense en la B. La B ya está marcada, es la respuesta, pero tenemos que realizarla. Fíjense que es 1/5 dividido 5.
1 quinto dividido por 5. Ya, ¿cómo resuelvo este ejercicio? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre con este ejercicio? Poner el 1. Poner el 1, ¿ya? O sea, el 5 partirlo por un 1. Y luego ya usted hace la división. Si quiere hacer la cruzada, hace la cruzada. Si quiere dar la vuelta, hace esa. Pasar la fracción, ya, perfecto. Matías Payán, ¿qué forma utilizas tú? Cruzada nomás. Cruzada, porque tú no te confundes, perfecto. Entonces te va a quedar 1 por 1, que es 1 y ese va arriba, y 5 por 5, que es 25. 1 partido 25 y esa es la respuesta. Y cuando yo ya encuentro la respuesta, no sigo mirando las otras. Esa es la gracia de la prueba. O sea, si usted ya encontró que es verdadera la B, ya el resto ni siquiera las mira. Sí las podemos repasar porque son de operatoria básica, pero ya sabemos que no van a ser ciertas. Por ejemplo, miremos la C. La C es 20 menos 13 partido 3. Ya. ¿Cómo se hace? Lo mismo que dijo Matías. El 20 se parte por un 1. Y acá la resta, usted ya tiene varias formas. El mínimo como múltiplo, la multiplicación cruzada que le gustó a Cata, la amplificación, usted decide. Voy a recordar la multiplicación cruzada, que esa fue la que le gustó a Cata. ¿Cómo se hacía? Multiplicaba simplemente el 1 por el 3, y eso es 3, y luego cruzado el 20 por este 3 y el 13 por el 1. Esa era la forma que le gustó a Cata. Entonces me va a quedar 60 menos 13. Y 60 menos 13, y ya sé que me va a dar un número muy grande, eso me va a dar 47 partido 3, y ese resultado no es el que está acá. Sí lo aprovechamos de revisar, pero ya sabemos que encontramos la respuesta correcta. Esa no es. ¿Por qué? Porque esta persona restó el 20 con el 13 y por eso le dio el 7. Pero no se puede porque le faltó el denominador, el mínimo como múltiplo. Ya, la C sabíamos que era mala y recordamos la forma cruzada. Veamos la D, que es una operatoria combinada. Nicole, ¿cómo se hace una operatoria combinada? ¿Por dónde se comienza? Por el paréntesis. Por el paréntesis, muy bien, Nicole. Entonces estamos repasando esto. Fíjense acá. 2 séptimos más 5 séptimos por 7 novenos. Ya, por el paréntesis. Como son de igual denominador, ¿qué se hace, Nicole? ¿Cómo hago esta suma? ¿Qué debo hacer? Profe, tengo una pregunta. Dime, Cata, aprovecha antes de que conteste Nicole. Esta que me enseñó usted, que es como la cruzada, ¿Sí? ¿esa solo se ocupa en resta? En suma y en resta. Ah, ya, profe. Sí, por eso en suma y en resta. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, en este caso, no te conviene porque los dos son iguales. Por eso no los voy a usar. Te conviene cuando son distintos. Ah, ya, profe. Porque, por Gracias. ejemplo, acá que son iguales, que es lo que le estaba preguntando a Nicole, claro, hay gente que hace igual la cruzada, 7 por 7, pero luego tiene que simplificar. En este caso son iguales. Entonces, en este caso, lo único que tienen que hacer es mantener el denominador, porque ya es el mismo. Es 7, ¿Ya? fracción Muy, 7. muy bien, Nicole. 7 partido 7, o Igual a 7, 1. 7 fracción 7, muy bien, por 7 novenos. Y como muy bien dijo Matías, eso se puede simplificar. El 7 con el 7 igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso va a quedar 1 nomás, por 7 novenos. Y no importa que esto lo escribamos solo con 1, sabemos que él es el neutro. Él es el neutro de la multiplicación, deja todo igual. Así que el resultado es 7 novenos. Y acá está malo porque colocaron que era 7 partido 18. ¿Sí? Tienen que haber multiplicado mal. Ya, por eso estaba mala la D. Y la última, la E, también es una multiplicación. Aprovechamos, sabemos que está mala, pero vamos a aprovechar de hacerla, pero con las técnicas nuevas. Ya, es 6 por 3 quintos.
Ya, como muy bien dijo Matías, este 6 lo partimos por un 1. Hay gente que no lo hace porque ya lo ve, pero hay gente que lo necesita. Y la multiplicación se hace de lado y puedo simplificar de todas las maneras posibles. Pero esta no se puede simplificar de ninguna manera porque el 6 con el 1 ya está listo, el 3 con el 5 igual y cruzado tampoco. Entonces solamente voy a multiplicar de lado y me va a quedar 18 partido 5. ¿Cuál fue el error acá? Que este 6 lo multiplicaron por arriba y por abajo y eso está malo, no se puede hacer. Se multiplica solo con el de arriba. Entonces por eso está mala porque le dio un 30 abajo. Ya, ¿cómo estamos chicos en el repaso? Está bien, profe. Bien. Y Martín, la Bien, gracia es que tú veas preguntas de la prueba. Esa es la gracia del taller. Y que vean como el nivel y estrategia. Por ejemplo, esta pregunta uno la ve y dice que flojera, pero no es así. Si yo hago las Estamos técnicas para simplificar rápido, me sale al tiro la pregunta. Y cuando ya encuentro la respuesta, no sigo viendo el resto. Paso a la siguiente pregunta. Así de simple. Profe, no pensé que eran de la prueba. Sí, por eso te invité. Cuando tú me dijiste, oh, ¿y por qué yo? Te invité porque era de la prueba y sabía que te iba a servir a ti. Repasamos materia del año pasado con preguntas de la PTU. Ya. Vamos a ver la siguiente. Siguiente pregunta que apareció en la prueba. Miren la siguiente. De las típicas que yo les hago en clase, ¿cuál de las siguientes operaciones dan como resultado el número 2? Aunque no lo crean chicos, yo les coloco casi todas mis preguntas de la PTU. Casi todas las preguntas de prueba son de ese nivel. 9:30. Anda, anda a vestirte. Ya, a ver, ¿cuál de las siguientes operaciones dan como resultado el número 2? Fíjense acá, 1, 2 y 3. Y son multiplicaciones, divisiones y restas, pero rápidas. Y acá ya sabemos que la respuesta es la D, pero hay que hacerlas. Fíjense en la 1, es una multiplicación. ¿Qué conviene hacer ahí? Simplificar. Simplificar. Simplificar cruzado. cruzado de una. No conviene hacer 6 por 14, 7 por 6. Simplificar, claro. Si es que usted es rápido, pero acá conviene simplificar cruzado al tiro. El 6 con el 6, los puedo simplificar por 6 y quedan en 1. Típico que uno en la hojita lo anota así, 1 y 1. Uno no ocupa tanto espacio en su hoja. Y luego mira el otro, el 14 con el 7. Se dividen por 7 y uno lo anota ahí mismo, el 2 y el 1. Así lo anota uno en su prueba. Luego multiplica de lado, 1 por 2, que es 2, y 1 por 1, 1. Ay, me está preguntando que dé el número 2. Esta me sirve. Y uno la anota así, típico que así hace las rayas en su prueba. Luego viene la 2. La 2 ya tienen varias formas de hacerla. Multiplican cruzado o dan vuelta y simplifican. Pero la 2 yo ya por lógica sé que no me sirve. Porque si multiplico cruzado, esta cuestión me va a dar un número grande y 5 por 5, 25. Y qué sé yo, que para que me dé 2, el de arriba tendría que darme 50, por lógica. El de arriba debería darme 50 porque el de abajo me da 25, pero el de arriba no me da 50, entonces yo no lo voy a calcular, no pierdo tiempo en eso, ya sé que no me da 2. Entonces esta cuestión, eliminada. Yo ya sé que el de arriba no me da 50. Y ahora miramos el tercero. El tercero, 10 partido 4 menos 2 cuartos. Ya, como son del mismo denominador, no vamos a simplificar, no nos conviene, podemos llegar y restar. Son iguales el denominador, y eso me va a dar 8 partido 4. Y 8 partido 4 es 2. Entonces es la 1 y la 3. Y fíjense que yo no perdí tiempo en la 2. Yo solo hice análisis. Para que esta cuestión me dé 2, el de arriba debe ser 50. Y no lo es. Le descarté. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver ahora operatoria combinada de ejercicios. Ya, vamos a ver ejercicios. En la prueba también salen ejercicios de operatoria combinada. También son como ejercicios feos, grandes. Y la respuesta siempre está en fracción simplificada. Son la minoría. Vienen 1, 2, casi todos son como este tipo que les estoy mostrando. De hecho, esta prueba que la estamos desarmando, que vamos por unidad, vinieron estas dos preguntas de operatoria. Solo estas dos de operatoria en fracciones.
Y las otras preguntas que vimos la semana pasada, que fueron 3 de convertir de fracción a decimal, de decimal a fracción, o sea, vinieron como 5 o 6 preguntas de lo que era la unidad de fracciones. Entonces, después tenemos que ver las preguntas que vienen de otras unidades. En lo que son las clases de raíces y en los quizzes de raíces hemos hecho preguntas de la PTU. Por ejemplo, estas típicas de solo una, solo dos, son típicas de la PTU. Ya, vamos a ver operatoria combinada en lo que nos queda. Ya, operatoria combinada para cualquier ejercicio. Estamos repasando los racionales, por eso le coloqué en Q. Ya, recordemos el orden de la operatoria combinada, eso ya lo dijo Nicole, pero hay un orden que todos manejamos, que es el siguiente. Paréntesis, todos sabemos que partimos por los paréntesis. Las potencias o raíces, ¿sí? Porque ya estamos trabajando en la unidad de raíces, de izquierda a derecha, y ahí usted sabe que puede aplicar la definición, la propiedad, si es que es propiedad, la descomposición, lo que hemos estado haciendo en clase. Luego la multiplicación o división de izquierda a derecha tiene sentido, porque si alguien quiere trabajar la división como multiplicación de fracciones, dar la vuelta, simplemente va como aparece. Por eso es multiplicación o división de izquierda a derecha. Y la suma o resta de izquierda a derecha, lo mismo, porque usted también sabe que la resta, algunos la convierten en suma y el opuesto. Algunos del curso todavía lo hacen así. Y este es el típico ejercicio de prueba. Fíjense, calcula el resultado de. Ya, ¿por dónde comienza Martín? Por los paréntesis. Por los paréntesis. Ya, fíjense los paréntesis que se ven feos, pero no lo son. El 5 medios lo voy a dejar ahí escrito y voy a trabajar el paréntesis. Ya, en el paréntesis lo parto por un 1, ¿cierto? Voy a partir por uno de los dos paréntesis y ahí usted, que es una suma, en el primer paréntesis que aparece, usted decide. Depende de usted de lo rápido que es. Pero yo espero que ya sean capaces de ver que esta cuestión da 4/3. Porque yo también ya lo puedo calcular mental, se supone. Lo pueden hacer cruzado. 1 por 3, 3, y cruzado me va a dar 3 más 1, 4. 4/3 de una. Lo pueden amplificar, es decir, que puedo multiplicar esta fracción por 3, para que sean de igual denominador, entonces me va a dar 3 partido 3. Conservo el 3 y sumo lo de arriba, 4. Puedo también hacer el mínimo como un múltiplo y hacer el proceso. No importa la técnica que elija, ya tiene que darse cuenta que esto me va a dar 4/3. Ahí está resuelto el primer paréntesis. Veamos el siguiente. 2/3 dividido este paréntesis de acá. Ya. ¿Se puede simplificar algo? No, profe. No, no se puede. Ya, Martín, rápidamente, ¿cuánto da el resultado de ese paréntesis? A ver, se supone que tienes que multiplicar el 4 por el 3 y de ahí No, no es el 4 por el 3. No, no. O sea, ¿verdad que es de lado? Po? Es de lado, ¿viste? 40, ya, entonces 40 partido de 3. 40 partido de ¿Verdad? 3, Es ¿viste? que me Entonces, confundí. ¿ves? Como Profe, es tú te la mañana. Profe, es Ay, la ya, mañana. está bien, Es está la bien. mañana. Está bien. Yo te decía que como te confundes, apréndete una sola regla, de lado. Y la división la doy vuelta y luego de lado, para los que se confunden. Ya, Igual luego, estaba fácil. sí, igual estaba fácil. Luego me queda todo esto de acá. Alguien dijo, profe, ¿qué pasó? No, parece que no. ¿Nadie habló? Ya. Entonces acá, chicos, tengo resta, suma, división. Primero la división. El resto no lo voy a usar. 5 medios menos 4/3. Y la división primero, lo mismo. Cruzada o darlo vuelta y hacerlo de lado. Usted elige. Da igual su forma. Haga la más conveniente. Por ejemplo, acá, la más conveniente podría ser dar la vuelta. Fíjense, la voy a dar vuelta para aquellos compañeros que les gustó esa forma. Me va a quedar 2/3 por 3 partido 40. ¿Cuál es la gracia de esta forma? Que yo siempre puedo simplificar cruzado. En cambio, en la división no puedo. No puedo simplificar cruzado en la división porque esa es una regla de la multiplicación. Entonces, si alguien quiere aprovechar esa simplificación, tiene que hacer esta forma. Y fíjense que esta forma puedo simplificar cruzado. El 2 con el 40
que me va a quedar 1 y 20, y el 3 con el 3, que me va a quedar 1 y 1. Entonces, este resultado, simplificado y todo, me queda 1 partido 20. Y yo le hice de la otra manera. Llegamos al final. ¿Cómo resuelvo esta resta y esta suma? Puede ser con el mínimo común múltiplo, puede ser con la amplificación, puede ser con la cruzada. ¿Cuál es el único impedimento de la forma cruzada que le gustó a Nicole y a Cata? Que solo se puede trabajar de a 2 fracciones. Ese es el único impedimento. O sea que si ellas quieren ocupar esa forma, tendrían que resolver estas dos y el resultado con la que viene. Pero si son relativamente rápidas, no se demorarían tanto en la prueba. Ya. Entonces, fíjense en esa formita. Dime, Cata. Una pregunta, donde dice arriba en el paréntesis donde aparecía el 1 más 1 ¿El partido tercio? 3, Sí. sí, ese igual se hubiera podido multiplicar cruzado, ¿Cruzado? ¿no? Sí, fíjate, el 1 lo partes por un 1, ¿cierto? Como para visualmente. Más un tercio. ¿Cómo sería tu estrategia? El 1 por el 3. 3. El 1 por el 3 cruzado, que eso es 3, bajo el más, el 1 por el 1 cruzado, y ahí te queda el 4 tercios, con tu estrategia. Ah, ya, perfecto. Sí, Es que ahí tendrías la que entendí ponerle el mejor. 1. Sí. Ahora, por lo general, cuando una fracción se está sumando por un 1, por lo general es el sucesor del denominador, bueno, en esta estrategia nomás. ¿Sí? Es una estrategia cuando es de esta forma, por ejemplo, si yo tengo esto, también puedes hacer lo mismo. Si yo lo miro, esto va a ser 5 cuartos. Y lo miro de tu forma cruzada. El 1 por el 4, que es 4, le sumo el 1 por el 1 que está imaginario, que no lo escribí, 5. Y 1 por 4, 4. ¿Sí? Siempre se puede hacer tu forma cruzada. Ah, ya, perfecto. Fíjate acá, Gracias. Cata. Sí, pues si eso, para eso es el taller, para que me pregunten, si es para eso. Yo les doy estrategias para la prueba. Y usted decide cómo la va a hacer. Acá, por ejemplo, en la última, el mínimo común múltiplo es práctico cuando son más de 2 fracciones. Entonces, me conviene sacar el mínimo común entre 2, 3 y 20. Yo hago la tablita y hago el mínimo común. Ya, supongamos que alguien quería hacer la forma del mínimo común acá y no se acuerda, ¿sí? Porque hemos practicado la cruzada. Pero supongamos que alguien quiere el mínimo común múltiplo porque sabe que puede trabajar de más de 2 fracciones, pero no se acuerda de cómo sacarlo. Hago la tabla entre el 2, el 3 y el 20. Ya, y empiezo a buscar números que los dividan. Por ejemplo, el 2 divida el 20, eso me da 10. El 3 no se puede, así que se mantiene. Lo mismo con el 2, me da 1 al dividir. Ya, vuelvo a elegir el 2. ¿Por qué? Porque divide el 10. Me va a dar 5, pero el 3 no se puede. El 1 ya está listo y esta tablita se detenía cuando llegaba a puros unos. Entonces voy a tener que elegir ahora el 3, que divida el 3, el 5 no, lo mantengo. Ahí me quedan puros unos. Y finalmente el 5. Y ahí terminé. Para aquel que quiera recordar la tabla. Y luego estos numeritos, el 2 con el 2, con el 3, con el 5, se tienen que multiplicar. 2 por 2, que es 4, 4 por 3, que es 12, y 12 por 5, que es 60, si no me equivoco. Entonces, el mínimo común es 60. ¿Sí? 5 por 12, ¿sí? 5 por 2 días, sí, 60. Y luego, en la técnica del mínimo común, ¿cómo se continúa? Matías Paillán, ¿tú te acuerdas cómo se continúa si elijo el mínimo común múltiplo? Se elevan los números. Los números se tienen que aumentar, Los tienen que denominadores, cambiar. ¿Ya? se elevan los denominadores los numeradores debido al denominador. Sí. Por ejemplo, este 2. Tengo que cambiar los 60. Ah, pero hay una técnica con la tablita. Hay una técnica súper útil con la tablita, miren. Les voy a mostrar la técnica con la tablita.
A uno le encantaría mostrar todas estas cosas en clase, pero es imposible. Por eso es que uno hace después taller PSU y les muestra como trucos. Entonces, miren acá. Voy a borrar aquí. Voy a marcar el 2 que tengo en mi denominador, porque es un 2. ¿Sí? Lo tengo claro. Acá está mi 2. Y voy a multiplicar lo que queda. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Ah, o sea que si esta fracción la multiplico por 30, que lo saqué con la tablita, tengo lista la parte de arriba. 3 por 5, 15 y el 0. El de arriba me da 150. ¿Se entendió, chicos? Con el uso de la tablita. A ver, hagamos otro. Voy a borrar acá. Ay, borré el 2, disculpen, chicos. Ya, el denominador en la otra fracción es un 3. Ah, voy a buscar el 3 en mi tablita. Acá está el 3. Voy a multiplicar lo que me queda. 2 por 2, que es 4, y 4 por 5. 4 por 5 es 20, o sea que esta fracción, si la multiplico por 20, tengo lista mi multiplicación. Bajo el menos. 4 por 2, 8. 4 por 0, 0. 80. Listo, y me falta la otra. Si a mí no se me ocurre por cuánto multiplicar el 20 para que me dé 60, pucha, sabemos que es 3, pero supongamos que a alguien no se le ocurre, tiene que formar el 20 acá en la tablita. Y el número que le sobra es porque lo debe multiplicar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico el 2 con el 2, que es 4, y el 4 con el 5, eso me da 20. Entonces, el número que me quedó era un 3. Ah, entonces esto se multiplica por 3. Más 3 por 1, que es 3. Y luego ya la puedo resolver. 150 menos 80 más 3. Ya, 150 menos 80. ¿Cuánto me da eso? ¿70? 70. Y hay formas rápidas también de restar. Fíjense, 150 menos 50, 100. Y me faltan 30 para llegar a los 80. 100 menos 30, 70. Y lo hice de esa manera, separando el número con restas que yo me sé de memoria. Ya, 70. 70 más 3, 73, partido 60 y terminé. Y la resta les quería mostrar que yo no resté como ustedes con reserva. Yo hice 150 menos 50, que es lo que yo conozco, 100. Pero era 80. Ah, y del 50 al 80 me faltan 30. Ah, 100 menos 30, 70. Así resto yo. 70 más 3, 73 partido 60 y no se puede simplificar, terminé. Chicos, ¿cómo estamos? Para que hagan un ejercicio de operatoria combinada. ¿Estamos bien? Yo creo que bien, profe. ¿Mucha información? No, está bien así. ¿Sí? Mira, Martín, en esta clase no hemos practicado tanto porque les estoy mostrando técnicas. En otras practican más, pero cuando les muestro como técnicas de cálculo nos demoramos más en la práctica. Vemos más técnica, analizamos más preguntas, depende de la clase. Ya, voy a borrar esto, chicos, y vamos a hacer un ejercicio. Ya. Resuelve los siguientes ejercicios aplicando la nota correspondiente. A ver, se supone que en su prueba hay un promedio entre 1 y 2 minutos por pregunta. Se supone que se debería demorar. Pero como estamos recién practicando, yo no les puse los 2 minutos. Les puse 4, pensando en que lleguemos a ese tiempo a final de año. ¿Sí? Y porque tenemos el otro año para seguir practicando. Pero se supone que el rango promedio son menos de 2 minutos. Ya. Este es el primer ejercicio. Fíjense que no está todo en fracción, hay cosas en decimales. Transformen, simplifiquen, y usted en la división elige. ¿Hago la cruzada o doy vuelta y simplifico cruzado si es que puedo? Ya, chicos, 4 minutos para que hagan ese ejercicio. Y si hay algo que no se acuerdan, me preguntan.
Ya, si hay algo que no se acuerdan, me preguntan. Por ejemplo, si alguien no se acuerda de transformar ese decimal en fracción. Ya, nos quedan 10 minutos, chicos, para terminar la clase, ¿eh? Espero que alcancen, chicos, a terminar el ejercicio en el tiempo. Si no, no se preocupen, estamos practicando. La próxima clase, cuando ya la tengamos, yo les voy a avisar ahí por el Classroom qué horario nos van a dar. La idea es que veamos otros ejercicios de la PTU, más ejercicios de la PTU. Si usted lo termina, puede mandar la respuesta por el chat y así podemos ver si le dio bien. Todavía no son las 10. Son 10 para las 10. Ya. 38 segundos, chicos. Dos segundos. Ya chicos. Se supone que tendría que haberlo terminado en ese tiempo. Si no lo terminó, bueno, estamos recién practicando, estamos partiendo, tenemos tiempo para agilizar. Martín, ¿qué hay que hacer primero? Comenzar por los paréntesis. Por los paréntesis. Entonces lo otro no lo vamos a trabajar, pero como estamos practicando para la PTU, se entiende que ahorramos espacio. Entonces, este menos 2 lo voy a transformar de inmediato con fracción, que va a quedar como menos 2 partido 1. Y vamos a transformar lo que está en el paréntesis en fracción. Ya. El 0,2 en fracción, ¿cómo te queda? Me queda como 2 partido 10. Perfecto, 2 partido 10, dividido 2, y ese 2 lo parto de inmediato por un 1. Ya. ¿Qué conviene hacer en ese paréntesis, Martín? Simplificar cruzado. Simplificar cruzado.
¿Seguro que se puede simplificar cruzado? Ah, ¿O, no se o puede. usaste la técnica para darlo vuelta y ahí simplificas cruzado? Porque de esa Sí, sí. forma sí se puede. Sí, de esa. Claro, perfecto. Entonces, cuidado, para que no se confundan tus compañeros. No se puede simplificar cruzado en división. Para eso yo tengo que transformarlo en multiplicación y simplificar cruzado. Por eso es que a Bastián le gustaba esa técnica. Porque él me decía, profe, puedo simplificar cruzado de inmediato. Entonces él se acostumbró y por eso le gustaba ese método. Entonces, ¿qué pasa acá? Que claro, si yo quiero simplificar cruzado porque me conviene, tengo que cambiar la división a fracción. Entonces me va a quedar la división por multiplicación y el 2 partido 1 como un medio. Y ahora puedo simplificar cruzado, que es lo que quiere hacer Martín. Entonces me va a quedar 1, 1, y el 1 con el 10 no se puede. Entonces esto me va a quedar 1 partido 10, que es la técnica que eligió su compañero. Entonces me va a quedar 3 cuartos, menos 2 partido 1, más 1 partido 10. Si usted no eligió esa técnica, igual llega a lo mismo. ¿Por qué? Porque yo podía simplificar el 2 con el 10 que está en esa fracción y me queda 1 partido 5. Dividido 2 partido 1. Y si usted dijo, no, yo simplifiqué eso y voy a multiplicar cruzado, llega exactamente a lo mismo. 1 partido 10. ¿Sí? Dos estrategias distintas y ambos llegan a lo mismo. Luego llego a esta resta y suma. Ya. Lo mismo, puedo trabajarla de la forma cruzada que hace Kate y Nicole, puedo amplificar, puedo usar mínimo común, usted elige, dependiendo de lo rápido que sea. Entonces voy a colocar acá la resta, como el anterior lo hice con el mínimo común múltiplo. Y, porque estaba pensando en la amplificación. Y en la anterior ya hicimos la cruzada, quería recordarles la amplificación. ¿Cómo era la técnica de amplificar las fracciones? Dejar que todos los denominadores sean el mismo. Multiplico por algún número conveniente, que esta es una técnica que usa en el curso Benjamín Subiabre. Entonces, ¿cómo se hace? Multiplico por un número cada fracción, me convenga, para que todos tengan el mismo denominador. ¿Y qué me fijo? Que todos se pueden multiplicar para que me den 20. La primera fracción multiplico por 5. 5 por 3, que es 15, y 5 por 4, que es 20. La segunda fracción lo hago por 20. 2 por 20, que es 40, y 1 por 20, que es 20. Y la tercera fracción por 2. ¿Sí? Porque yo quiero dejar todos de igual denominador, pero con esta técnica que se llama amplificar, no con el mínimo común múltiplo. Y ahí me quedaría 2 partido 20. Y como son todos iguales, conservo el denominador y sumo el resto lo de arriba. Entonces voy a hacer 15 menos 40. Lo mismo, yo hago 10 menos 40, que es 30, y hace 30 le quito el 5, 25. ¿Sí? Yo resto de esta manera. 25 negativo porque el 40 es mayor. Y 25 negativo más 2. Diferentes signos se restan a 23. 23 negativo. Entonces el resultado me va a dar menos 23 partido 20. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Les dio eso? ¿Lo hicieron? ¿Alcanzaron a terminar? Cri, 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 cri. Sí lo hice, profe, pero me equivoqué. Pero Cata, ¿tú hasta qué parte llegaste? Es que en el paréntesis donde ¿Sí? usted puso 1 partido 10, ¿Sí? ahí, en ese paréntesis, yo no puse eso. O sea, yo lo dejé tal y cual. ¿Lo dejaste como 2 partido 20? Sí, Pero sí, así lo dejé. igual vas a llegar a lo mismo. Entonces, déjame revisar eso, Cata, antes de que terminemos la clase. 2 partido 20. Ya, veamos eso, para saber cómo lo hiciste. Ya, entonces, tú hiciste la multiplicación ya cruzada y te quedó el 3 cuartos,
que es el mismo menos el 2 partido 1 más 2 partido 20, ¿cierto? ¿Eso? Sí, profe. Ya, luego tú hiciste tu técnica cruzada de 2 en 2. Profe, es que, mire, ¿cómo se llama? Yo lo dejé tal y cual el 2 partido 1. Sí, ahí está. Ah, ya. Se tenía que cambiar. ¿O cómo es que no sé? ¿Cómo? ¿Este 2? No, profe, en el paréntesis. En el En el paréntesis, paréntesis. Ah, en el otro. sí. En el de Sí. abajo. Ah, no, es que Mm. esta técnica es la que usó Martín. Martín dijo que él iba a usar la multiplicación y lo dio vuelta. Ah, ya. Si tú usaste la multiplicación cruzada, es 2 por 1 y 2 por 10, que es el 2 partido 20 que me estás hablando. Entonces, Sí, mi profe. pregunta es, la línea que yo escribí en rojo, eso es lo que tú tienes, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Consulta, ¿cómo seguiste después? Saqué el mínimo. Ah, tú sacaste el mínimo común. Ya. ¿Y cuál es el mínimo común entre 4, 1 y 20? 20. 20. Ya, entonces tú sacaste el mínimo común, 20. Entonces hay que revisar tus multiplicaciones. La primera fracción, ¿por cuánto se multiplica? Por 20. No, ahí está, por No. 5. Ah, Porque tú, perfecto. ahí, es que Vale, eso vale. quería revisar, ¿por qué no te dio? Porque yo pensé que la habías hecho con la cruzada. Ya, porque tú miras este que son 4 y tú tienes que pensar por cuánto se multiplica para que te dé el 20. Por 5. Ah, ya. Ahí está. Ah, ya, profe. Ese 5 se multiplica por el de arriba, que sería 15. Ahora puedo saber por qué no te dio. Ya, Ah, ahora sí. ahora Ya, sí. profe, La gracias. segunda fracción, ¿por cuánto la tienes que multiplicar? Em, Fíjate en el por número, 10. fíjate en el número de abajo, en el de abajo. Por 20. Por 20. Esa sí era por 20, po, porque es un 1, po. Entonces eso te va a quedar menos 40. Y la tercera fracción te tienes que fijar en el número de abajo, ya es un 20. Ah, ya. Entonces lo estás multiplicando por un 1. Entonces más 2. Y vas a llegar exactamente a lo mismo que yo. ¿Sí, Cata, se entendió? Sí, profesor, se me había olvidado en fijarme en el de Perfecto. abajo. Sí, pues como eso se te olvida, por eso te enseñé la cruzada. Si la cruzada se puede Es que la hacer de 2 cruzada me complica con 3. los de 3. Sí. Ah, pero mira, hagamos esto para terminar. La cruzada con el de Ya. 3. ¿Por qué? Porque Nicole yo sé que hace la cruzada. Por eso también quiero aprovechar de ver lo de Nicole. Ya supongamos que alguien hizo todo eso y no simplificó, no hizo nada más y hace la cruzada. Primero estos dos. 4 por 1, que es 4. 3 por 1, que es 3, menos 2 por 4, que es 8. Y ese no lo va a usar. Entonces va a hacer esta resta, que le va a dar menos 5 partido 4, más 2 partido 20. Y acá usas la cruzada nuevamente, ¿sí? Entonces haces el 4 por el 20, el menos 5 por el 20 y el 2 por el 4. Vuelves a hacer lo mismo. Entonces te va a quedar 4 por 20. ¡Ay, qué feo! Voy a tener que ponerlo ahí al ladito, disculpen. Entonces te va a quedar lo siguiente. 4 por 20, porque esa es la multiplicación de abajo, 80. Ya. Menos 5 por 20, menos por más, menos. 5 por 2, 10, o sea, eso me da 100 negativo. Y 2 por 4, bajo el más, 2 por 4, 8. Entonces eso voy a tener que restarlo, menos 100 más 8, son de diferentes signos, se restan. Entonces me va a dar menos 92 partido 80. ¿Qué pasa acá? Como no simplificamos del principio, no simplificamos el 2 con el 20, vas a tener que simplemente simplificar este resultado, pero vas a llegar a lo mismo que tus compañeros. ¿Sí, Cata? Ya, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Sí. Y para Nicole también, que usa esta técnica. Igual me complican los signos todavía.
Sí, pero eso es pura práctica. Ya. Profe, Ya, chicos. Dime Matías. yo iba así, pero no puse el signo negativo. Ya, cuidado con eso, porque es la típica pregunta de la prueba, que te ponen el resultado con signo positivo y negativo. Típico para pillarte, así que cuidado con los signos. Ya, qué bueno, Matías, vi cómo lo hiciste tú. Nicole, Kevin, Anaís, Scarlett, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Voy a borrar acá. Ya, chicos, nos pasamos en la hora, nos pasamos unos minutitos. Voy a dejar de compartir.